Hola polluelos, hoy vamos a terminar con histología renal. En la clase anterior habíamos hablado de las generalidades y del corpúsculo renal y ahora vamos a hablar del sistema de túbulos y de las vías urinarias. Con esto vamos a terminar la estructura del riñón y de las vías del aparato urinario en general para poder comenzar con la fisiología. Entonces vamos a ver un PowerPoint que les preparé. Bueno, vamos a hablar hoy del aparato urinario, la segunda parte de histología, gentileza del Instituto Tejedor. En la clase anterior habíamos hablado de los corpúsculos, de las generalidades del riñón y de los corpúsculos renales. Hoy vamos a hablar de los túbulos renales. Estos son el túbulo contorneado proximal, el asa delgada de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Vamos al proximal. Histológicamente tiene dos porciones, la pars convoluta o contorneada que se encuentra en la corteza y la pars recta o no contorneada que se encuentra en la médula. Fisiológicamente, en los libros de fisiología vas a ver que tiene tres porciones según el tipo de canales que presentan y que son la porción S1, la porción S2 y la porción S3. Por lo general, S1 y S2 de fisiología corresponde a lo que en histología es la pars convoluta y S3 lo que corresponde a la pars recta. Respecto a la constitución histológica, el túbulo contorneado proximal está revestido por un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo, que es más bajo en la pars recta, y sus células tienen citoplasma muy acidófilo, ribete en cepillo apical, pliegues o plegamientos laterobasales, interdigitaciones laterales y estriaciones laterobasales. Entonces, ¿cómo lo vemos al microscopio óptico? Las características son que se ve principalmente en la corteza, y se ven muchos cortes, no es que haya más. Es más largo y contorneado que el distal. Entonces, en un corte histológico de corteza renal, se ven más cortes de túbulos contorneados proximales que de distales. Son más oscuros, porque tienen citoplasmas muy acidófilos. Sus límites intercelulares están indefinidos, porque sus células presentan interdigitaciones. Y su luz es poco visible. Esto es porque presenta el ribete del cepillo apical, que está formado por microvellosidades largas que son PAS positivas. O sea, se tienen con PAS, con el ácido periódico de Schiff. Respecto al distal, tiene tres porciones. La pars recta medular, que también se conoce como el asa gruesa de Henle, la mácula densa y la pars convoluta cortical, que es el túbulo contorneado distal propiamente dicho. La constitución histológica es que está revestido por un epitelio simple cúbico, salvo en la mácula densa, que se hace cilíndrico. Las células tienen un citoplasma menos acidófilo que el del túbulo contorneado proximal, tienen microvellosidades, pero no ribete en cepillo apical, son distintas, son más cortitas, tiene pliegues o plegamientos laterobasales e interdigitaciones laterales con las células vecinas. Entonces, al MO, las características son, se lo ve en la corteza, la pars convoluta, pero también en la médula, el asa gruesa, la pars recta o asa gruesa. Se ven menos cortes que el túbulo contorneado proximal porque es más corto que él. Son más claros porque los citoplasmas son menos acidófilos. Sus límites intercelulares son indefinidos, igual que el túbulo contorneado proximal, porque las células tienen interdigitaciones, pero la luz es más visible, porque no tiene ribete en cepillo, sino microvellosidades cortas. Entonces, si nosotros hacemos un corte de corteza renal, me doy cuenta que es corteza, porque veo, esto está a mayor aumento, porque veo los corpúsculos renales, esto lo vimos en la clase anterior. Pero acá vemos un sector sin corpúsculo, pero que también corresponde a la corteza. La mayoría de los que veo, que tienen la luz media como irregular y ocupada por algo, son túbulos contorneados proximales y con las células muy oscuras. Pero se destacan estos. Mira este, mira este. Primero que hay menos. Acá estoy contando 1, 2 y 3, contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, qué sé yo, 15 túbulos proximales. Estos son los distales. Existe la misma cantidad de túbulos distales que de túbulos proximales, pero como el proximal es más largo, y está más contorneado, lo agarramos más veces al corte. Bueno, mirá, este tiene una luz irregular y ocupada por algo que es el ribete en cepillo. Este tiene una luz más neta y se puede ver algo adentro, pero es raro, o sea, está más bien, es más visible la luz. El citoplasma es más oscuro en el proximal, el citoplasma es mucho más claro en el distal, porque las células son menos acidófilas. Entonces, en un corte de corteza, el distal se reconoce por contraste con el proximal. Son túbulos claros de luz nítida. Si buscamos un corpúsculo, vamos también a ver vecino al polo vascular en el túbulo distal. Este es un proximal,
pero este es un túbulo distal, porque el túbulo distal, próximo al corpúsculo que le da origen, forma la mácula densa, que es un sector donde los núcleos se ven muy juntos y el epitelio se ve un poquito más grueso, más cilíndrico. Ahí también podemos ver el túbulo distal. Bueno, otro túbulo es el asa de Henle. Esta tiene 2 o 3 porciones. Una rama delgada descendente que está tanto en los nefrones de asa corta como en los nefrones de asa larga, una rama delgada ascendente que solo lo voy a ver en nefrones de asa larga, y una rama gruesa ascendente que lo vamos a ver en los nefrones de asa gruesa, o de asa corta o asa larga, que corresponde a la porción recta o par recta del túbulo contorneado distal. Bueno, respecto a la constitución histológica, el asa delgada de Henle está revestida por un epitelio simple plano, que tiene 4 tipos de células, las del epitelio tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Respecto a estos tipos de células, las de tipo 1 se encuentran en las ramas delgadas ascendente y descendente, del asa de Henle, de las nefronas de asa corta, y en la ascendente de la de asa larga. Consiste en un epitelio simple delgado, las células casi no tienen interdigitaciones con las células vecinas, o sea que tienen límites netos, y tienen pocos organoides, o sea que tienen citoplasma claro. El tipo 2 está en la rama descendente delgada, en las nefronas de asa larga, en el laberinto cortical. Y consiste en un epitelio más alto, es un poquito menos plana. Estas células tienen más gránulos, o sea que son más acidófilas, tienen muchas microvellosidades romas pequeñas. El grado de interdigitación lateral con las células vecinas varía según la especie. O sea que la 1 es corta, la 2 es un poquito más alta, más larga. La 1 es menos acidófila, la 2 es más acidófila, porque esta tiene menos organoides y esta más organoides. La 1 no forma interdigitaciones con células vecinas, o sea que los límites son más netos. La 2 forma interdigitaciones con células vecinas, así que los límites son menos netos. Con respecto a la de tipo 3, está en la rama descendente delgada, pero en la médula interna, consiste en un epitelio más delgado. La célula tiene una estructura muy simple, menos microvellosidades que la de tipo 2, y no tiene interdigitaciones laterales. Y finalmente las de tipo 4 se ubican en la curvatura, en la horquilla de las nefronas de asa larga, y en toda la rama ascendente delgada. Y esto consiste en un epitelio plano, bajo, sin microvellosidades, con pocos gránulos. Entonces, células tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 son muy difíciles de identificar al MO. Por ahí al MET sí se las puede identificar. Bueno, ¿cómo se ve al MO? Las características de la asa delgada son: se ve en la médula, su epitelio es simple plano, con 3 a 5 núcleos. Esto es importante para diferenciarlo de un capilar que tiene 1 a 2 núcleos. Los citoplasmas son poco acidófilos, y son claros, salvo que se trate de una célula de tipo 2, pero que se ve más bien en el rayo medular, no en la médula. Sus límites intercelulares son indefinidos, sus células tienen interdigitaciones, y la luz es más visible. No presenta ribete en cepillo apical, sino microvellosidades cortas. Respecto al túbulo colector, este tiene 3 porciones: un túbulo colector cortical, un túbulo colector medular y un conducto papilar de Bellini. Con respecto a su constitución histológica, el colector está revestido por un epitelio simple plano en la corteza, cúbico en la médula, cilíndrico en el conducto papilar de Bellini, o sea que va aumentando el grosor del epitelio. Las células son de 2 tipos: las principales o claras y las intercalares oscuras, que a su vez se dividen en alfa y beta. Con respecto a las células claras o principales, son el tipo celular predominante, son células de tinción pálida, por eso lo declara, tienen verdaderos repliegues basales, tienen un solo cilio primario y muy pocas microvellosidades cortas. Tienen mitocondrias esferoidales pequeñas, y estas células son las que poseen abundantes acuaporinas reguladas por la antidiurética, que son las acuaporinas de tipo 2, es el sitio cardinal de acción de la acuaporina. En cambio, las células oscuras o intercaladas son menos frecuentes, menos abundantes, tienen muchas mitocondrias, por eso son más oscuras, sus citoplasmas son más densos, presentan micropliegues y microvellosidades apicales, no tienen el cilio que tienen las principales, no tienen pliegues basales, pero presentan interdigitaciones con las células vecinas. En el citoplasma apical aparecen muchas vesículas. Estas células intercaladas participan en la secreción de hidrógeno, si son las células intercalares alfa, o de bicarbonato, si son las beta. Participan en la regulación del equilibrio ácido-base, que es otra de las funciones del nefrón distal. Al MO, las características del túbulo colector es que se ven en corteza y médula, que su epitelio es simple cúbico cilíndrico, en la corteza habíamos quedado que podría ser plano, son claros, porque tienen citoplasma poco acidófilos, y acá vienen las 2 características principales. Los límites intercelulares son netos. Es el único tubo donde vemos los límites intercelulares porque las células no presentan interdigitaciones. La luz es más visible porque no tiene ribete en cepillo apical, sino microvellosidades cortas, y presentan
un borde apical redondeado o en cúpula. Bueno, si yo hago un corte de médula, yo voy a reconocer el túbulo colector, que es este, más grandecito, las asas delgadas, que son, a ver, estas, por ejemplo, con epitelio simple plano, y las asas gruesas, con epitelio cúbico, que son estas. Bueno, el asa delgada se reconoce porque el epitelio es plano, ¿sí? Y tiene 3 a 5 núcleos, lo que lo diferencia de un capilar, que tiene 1 a 2 núcleos. Acá tenemos un corte de capilar con un núcleo, acá hay otro corte de capilar con un núcleo. Entonces, el asa tiene 3 a 5 núcleos. Estos son los túbulos, el asa gruesa, que es básicamente la parte recta del túbulo contorneado distal. Tiene citoplasma cúbico, que tiene, o sea, no es plano, con las células acidófilas. Bien, pero los límites intercelulares no son netos. En cambio, este es el túbulo colector. ¿Cómo me doy cuenta que es un túbulo colector? Miren los límites. Neto. 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 Eso es muy característico de un túbulo colector, con luz bien amplia. Entonces, asa gruesa, asa delgada, túbulo colector, en cortes de médula. En resumen, el túbulo contorneado proximal está en la corteza. Tiene células cúbicas oscuras de límites indefinidos, luz poco visible y ribete el cepillo apical. Si lo tuviera que resumir en un párrafo, eso sería lo esencial. El distal es cortical y medular, con células cúbicas claras de límites indefinidos, luz visible y microvellosidades apicales porque no tiene ribete en cepillo. El asa delgada de Henle es medular. Tiene células planas claras de límites indefinidos, luz visible y microvellosidades apicales. Y el túbulo colector es cortical y medular, con células cúbicas claras y oscuras, porque recuerden que estaban las principales y las intercaladas, de límites netos, eso es lo más importante, con luz visible y un borde apical redondeado o en cúpula con microvellosidades. Bien, entonces, ahí tengo los distintos sectores del nefrón. Este era el corpúsculo renal de Malpighi, acá tengo el túbulo contorneado, este es el corpúsculo renal de Malpighi. Este es el túbulo contorneado proximal, la pars convoluta, la pars recta, la rama delgada del asa de Henle descendente, la horquilla, rama delgada ascendente, rama gruesa del asa de Henle, que es una porción del túbulo colector, la mácula densa, en el polo vascular, donde la arteriola aferente y eferente llegan al corpúsculo renal, después la pars convoluta, o propiamente dicha el túbulo contorneado distal, el colector medular, cortical, medular y papilar de Bellini. Entre bueno, y el nefrón está conformado por el corpúsculo renal y los túbulos contorneados proximal, el asa delgada de Henle y el túbulo distal. Entre el nefrón y el conducto colector se encuentra un conducto conector, cuyas características son muy similares a las del túbulo contorneado distal, por eso muchas veces ni se describe en los cortes histológicos. Bueno, acá tenemos las células. Esta es una zona del túbulo contorneado proximal. ¿Cuál es el detalle característico? Esto, ribete en cepillo apical. En cambio, las del distal, las del asa y las del túbulo colector tienen microvellosidades cortitas, que son estas, pero no tienen ribete en cepillo. Después, de estas que no tienen ribete en cepillo, la del asa me doy cuenta porque es plana. Las otras dos, las del proximal y las del distal y las del colector, son cúbicas o cilíndricas, pero, miren, esta tiene muchas interdigitaciones, mientras que esta no. Por eso el borde de esta se ve más neto que el de esta. Esa es la diferencia, y además está como más redondeado, en cúpula. Esa es la diferencia entre las células del túbulo colector y las células del túbulo contorneado distal. Bueno, con respecto a las vías urinarias, estas vías urinarias pueden dividirse en intrarrenales, que comprenden los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal, y extrarrenales, que comprende al uréter, la vejiga y la uretra. La organización general es la siguiente. Al abandonar los conductos colectores en el área cribosa, el área cribosa es una zona agujereada de la papila de la pirámide renal, que eso lo vimos en la primera clase. La orina ingresa en una serie de estructuras que no la modifican más, pero que se especializan en almacenarla y conducirla hacia el exterior del cuerpo. La orina fluye de forma secuencial a un cáliz menor, un cáliz mayor, la pelvis renal y abandona cada riñón a través del uréter hacia la vejiga urinaria, donde se almacena. Por último, la orina se elimina a través de la uretra. Todos los conductos de excreción de la orina, excepto la uretra, tienen la misma organización general, a saber, una mucosa que está revestida por un epitelio que se llama epitelio de transición, ahora lo vamos a analizar, una túnica muscular y una adventicia, o en algunas regiones una serosa.
Lo que no tiene, a diferencia del aparato digestivo, es túnica submucosa. Bueno, lo más característico es el epitelio urinario. El epitelio de transición. Tan característico que se lo llama epitelio urinario o urotelio, porque solo se lo va a ver acá. Es un epitelio estratificado de transición que presenta las siguientes características. Las células apicales son más grandes, más voluminosas que las basales y se llaman células gigantes de Dogiel. Esto no es común en otros epitelios estratificados, donde a medida que llegamos a la capa apical, las células son más chicas, como en la piel, que se hacen planas. Bueno, estas células apicales cambian de forma según el estado funcional de la estructura que revisten. No es lo mismo este epitelio en la vejiga vacía que en la vejiga llena, por eso como cambia se lo llama de transición. Y en la superficie apical de estas células se encuentra una especialización llamada condensación ectoplasmática, que es impermeable al agua y a las sales. Por eso, la orina, una vez que abandona el riñón, no se puede modificar más, solo se puede almacenar, porque no le puedo sacar ni meter agua, no le puedo sacar ni meter sales. Bueno, al modo, ahí tiene la estructura del urotelio. Es un epitelio estratificado, por lo menos tiene 3 capas de células, células basales, células intermedias y células apicales. Las células basales son cúbicas y pequeñas, son generatrices, son las que por mitosis originan el resto de las células del epitelio. Las células de las capas intermedias son poliédricas, con un tamaño variable, y las células apicales son enormes. Estas son las células apicales, y fíjense que el borde apical de la célula apical tiene como una condensación, que es la condensación ectoplásmica. Esto es un epitelio de transición. Vamos al urotelio de las vías. El número de capas varía. Presenta 2 capas en los cálices menores, 3 en los mayores, 4 en la pelvis, 5 en el uréter hasta llegar a 6 en la vejiga. Pero la vejiga vacía tiene 6 capas, pero cuando la vejiga se llena, se achata el epitelio y adquiere 3 capas de células planas. La vejiga vacía tiene 6 capas de células cúbicas, la vejiga llena tiene 3 capas de células planas. Bueno, con respecto a la condensación ectoplasmática, con el microscopio electrónico se ve en la pared de la vejiga, no distendida, una membrana plasmática apical en cúpula, con un aspecto muy particular. La mayor parte de la membrana apical está cubierta por unas placas uroteliares que son cóncavas, de aspecto rígido, separadas por estrechas regiones bisagras intermedias. Y aparte, por debajo de esto se ven unas vesículas fusiformes. En los cortes transversales, la hojuela externa, o sea, de la bicapa lipídica, la capa externa, tiene el doble de espesor que la hojuela interna. Eso no se ve en ninguna otra célula del cuerpo. De ese modo, la región de la placa urotelial aparece asimétrica, porque tiene las 2 capas, la bicapa lipídica, interna y externa, tienen distinto grosor. Por eso se la llama también unidad de membrana asimétrica. Es muy característico. La hojuela externa más gruesa de la placa urotelial contiene una estructura cristalina de partículas proteicas de 16 nanómetros, dispuestas en forma hexagonal. Esta está compuesta por una familia de 5 proteínas de transmembrana que se llaman uroplaquinas, la 1A, la 1B, la 2, la 3A y la 3B. La organización cristalina de las partículas de uroplaquinas hace que la placa se vuelva impermeable a las pequeñas moléculas como el agua, como la urea o como los protones. Bueno, así sería. Cuando la vejiga está relajada, las células son un poco más altas que cuando la vejiga está llena, donde se aplanan. Cuando la vejiga está relajada, yo voy a ver estas placas, formadas por las uroplaquinas, y los segmentos bisagra, que son, o interplacas, que están entre las placas uroteliales. Debajo de las placas hay estas vesículas fusiformes. Cuando la vejiga se llena, se estira todo este epitelio, ¿sí? Pero la condensación ectoplasmática sigue estando. Lo que desaparece cuando la vejiga se llena son las vesículas apicales, o sea, las que quedan, las remanentes se achatan, pero hay muchas menos. Bueno, fíjense, la hojuela externa es más gruesa, o sea, la bicapa externa. La capa externa de la bicapa lipídica es más gruesa que la interna, y tiene estas estructuras hexagonales, que están formadas por las uroplaquinas, ¿sí? Que es una estructura proteica, que la hace impermeable al agua y a los iones. Bueno, vamos al uréter. Cada uréter conduce la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga urinaria, tiene alrededor de 24 a 34 centímetros de longitud. La parte distal del uréter ingresa en la vejiga y sigue un trayecto oblicuo a través de la pared vesical. Tiene una pared constituida por una mucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa tiene urotelio más corion de tejido conectivo. La muscular tiene músculo liso en 2 capas en la mayoría del uréter y 3 capas en el tercio inferior.
Las dos capas son opuestas en su disposición a las del aparato digestivo, porque acá son longitudinal interna y circular externa. En el aparato digestivo era circular interna y longitudinal externa. En el tercio inferior aparece una tercera capa que es longitudinal externa, con lo cual tengo una capa longitudinal, una capa circular y una capa longitudinal. Y la adventicia está representada por el tejido adiposo retroperitoneal. Bueno, el moho, así lo vemos, con la luz toda plegada, pero está revestido por un epitelio de transición. Acá está el corion, no hay submucosa, y después tengo la túnica mucosa, la túnica muscular, digo, que tiene una capa interna, una capa externa, y después la adventicia con abundante adiposo. Respecto a la vejiga es un reservorio distensible para la orina, está ubicado en la pelvis por detrás de la sínfisis del pubis. Su tamaño y su forma cambian a medida que se llena, y tiene 3 orificios, 2 para los uréteres y 1 para la uretra. La región triangular definida por estos 3 orificios se llama trígono vesical, tiene distinto origen embriológico que el resto de la vejiga, por eso la pared es más lisa. Y una pared constituida por mucosa muscular y externa. La mucosa tiene urotelio y corion de tejido conectivo, y la muscular tiene un músculo liso que se llama detrusor, cuya contracción provoca la micción. Tiene capas que están irregularmente dispuestas, es difícil encontrar las capas como en el uréter, aunque algunos libros describen una capa interna circular, longitudinal, una capa media circular y una capa externa longitudinal, pero están más irregularmente dispuestas. El detrusor te va a formar alrededor de la uretra el esfínter interno de la uretra, que es de músculo liso y es involuntario. La externa está representada por adventicia o por serosa peritoneal, según la región. Al moho, acá vemos un corte de la pared vesical, esta sería la luz, y acá tengo el urotelio, acá tengo el corion, y este es el músculo liso de la vejiga. Esta es una región estamos en la región del trígono, o sea que vemos un corte de uréter que está desembocando en la pared vesical. Ampliada la pared vesical, vemos el epitelio, que es un epitelio, un urotelio, fíjense las células apicales, que son grandotas, que tienen la condensación ectoplásmica, el músculo liso irregularmente dispuesto. Esa es la vejiga al moho. Con respecto a la uretra, bueno, es el tubo fibromuscular que transporta la orina desde la vejiga urinaria hacia el exterior a través del orificio externo. El tamaño, la estructura y las funciones de la uretra son distintas en varones y en mujeres. Con respecto a la uretra femenina, es más corta, mide entre 3 y 5 centímetros de longitud desde la vejiga hasta el vestíbulo de la vagina, donde normalmente termina justo detrás del clítoris. La mucosa se describe tradicionalmente con pliegues longitudinales. Al inicio, cerca de la vejiga, el epitelio es de transición, una continuación del epitelio vesical, pero cambia a epitelio estratificado plano antes de su terminación. Con respecto a la uretra masculina, funciona como un segmento terminal tanto de la vía urinaria como de la vía espermática, por eso lo habíamos visto también en sexualidad. Tiene unos 20 centímetros de longitud y presenta 3 porciones bien definidas: la uretra prostática, la membranosa y la esponjosa. Con respecto a la prostática, se extiende entre 3 y 4 centímetros desde el cuello de la vejiga a través de la glándula prostática, está tapizada por un epitelio de transición urotelio, y en ella desembocan los conductos eyaculatorios del sistema genital y en la pared posterior de la uretra prostática, y muchos conductos prostáticos pequeños también desembocan ahí. Respecto a la uretra membranosa, se extiende por alrededor de 1 centímetro desde el vértice de la glándula prostática hasta el bulbo del pene. Atraviesa el espacio perineal profundo de la pelvis, y el músculo esquelético del espacio perineal profundo que rodea la uretra membranosa forma el esfínter externo, que es voluntario de la uretra. El esfínter externo está formado por músculo esquelético y es voluntario. Este segmento está revestido por un epitelio estratificado o pseudoestratificado cilíndrico, no pseudocilíndrico estratificado, pseudoestratificado cilíndrico. Es estratificado o pseudoestratificado cilíndrico. Con respecto a la esponjosa o peneana, se extiende por unos 15 centímetros a través de toda la longitud del pene y se abre a la superficie corporal a la altura del glande. Está rodeada por el cuerpo esponjoso a medida que atraviesa el pene, y está revestida, otra vez, por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, excepto en el extremo distal, donde está tapizada por un epitelio estratificado plano que se continúa con la piel del pene. Bueno, la uretra tiene glándulas asociadas. La uretra peneana desemboca en los conductos de las glándulas bulbouretrales o de Cowper y de las glándulas uretrales o de Littré, que son secretoras de moco. Las de Littré liberaban un líquido preseminal que la lubricaba, que lubricaba la uretra,
previo a la eyaculación. Las de Cooper liberan un líquido que es rico en glucosaminoglicanos, también se libera como líquido preseminal. Mientras que en la mujer existe una gran cantidad de glándulas uretrales pequeñas, especialmente la parte proximal de la uretra, que vierten su secreción hacia la luz de la uretra, y otras glándulas, que son las parauretrales o de Skene, que son homólogas a la glándula prostática del hombre, recuerden las homologías embrionarias que vimos en sexualidad. Estas envían su secreción a los conductos parauretrales comunes. Estos conductos desembocan a cada lado del orificio uretral externo. Bueno, la bibliografía de esto ha sido el Geneser, el Ross, el Sobota, y con esto terminamos la histología urinaria. Bueno, polluelos, hasta aquí vimos todo lo que tiene que ver con la morfología del aparato urinario. Vimos el desarrollo urinario en la clase de embriología y vimos la histología, o sea, la morfología en las dos clases de histología. Lo que nos queda desarrollar es la parte fisiológica. Es complejo, tiene muchas fórmulas, cálculos matemáticos que hay que conocer para analizar la función renal, pero bueno, en las próximas clases nos vamos a dedicar a eso. Sigan cuidándose, polluelos, y nos vemos pronto.